En el marco del V Congreso Nacional de Medicina Militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la salud pública se unen. Preparación y conocimiento para estar a la altura de cualquier exigencia. Médicos venezolanos a la vanguardia, dando el ejemplo. Bienvenidos a Brújula Médica. Y Brújula Médica se traslada a Puerto Cabello, una ciudad que dicen que está de moda en este momento, pero que tiene una gran comisión, que es la formación de todo el personal en el área de la salud militar con respecto a la defensa química, biológica y nuclear. Cuando hablamos de este tema, no solamente hablamos de defensa, hablamos de riesgo, hablamos de amenazas y, por supuesto, lo más importante, el entrenamiento al personal de salud. Me encuentro con mi almirante Ramírez Bernal, quien es el director del Hospital Naval, doctor Francisco Isnardi. Mi almirante, una gran comisión en el marco del V Congreso Nacional de Medicina Militar, hablar de riesgos NBQ. Sí, buenos días María, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, sí, como tú bien dices, es un riesgo latente pues, que nosotros tenemos ante un escenario de amenazas que nos surten sobre la patria. Nosotros debemos estar atentos, alertas y debemos estar preparados para poder contrarrestar cualquier tipo de amenaza. Y eso es parte de la iniciativa que nos lleva a ejecutar este tipo de actividades académicas de formación y capacitación de nuestro personal de la Fuerza Armada para que esté a la altura pues, de las exigencias que nos dé la patria. ¿Por qué esas siglas de NBQ? ¿Qué significan como para poner en contexto al pueblo venezolano? Bueno, consideramos riesgos NBQ, riesgos que son agentes nucleares, biológicos y químicos, que son usados con fines bélicos para atentar contra algún estado o algún ente en particular. Si bien es cierto, hablamos, mi almirante, de una amenaza latente, también podemos ver que esos elementos pueden ser parte de la cotidianidad. Es también parte del entrenamiento de los médicos, por ejemplo, que haya una fuga de gas, cloro, qué hacer en esos casos. Claro, así es. La preparación es una preparación integral para poder atender este tipo de amenazas, que son amenazas, como tú bien dices, puede ser de la cotidianidad, del día a día. Hay empresas que manejan químicos que son sustancias peligrosas, que en cualquier momento pudiera tener un incidente que nos lleve a meritar pues, esa atención y estar preparados para hacerlo. En el marco justamente de la organización de este congreso, para decirle a todo el pueblo, tenemos personal de toda Venezuela acá en nuestra base naval de Puerto Cabello. ¿Qué temas ha tocado y a quiénes ha considerado para poder, digamos, cumplir esta gran misión? Porque, como decíamos, puede ser pues parte de los riesgos y la amenaza ante un contexto excepcional, pero que también pudiese ser parte de la vida natural, por ejemplo, cuando vemos explosiones de bombonas de gas, quizás algún microorganismo patógeno que pudiese causar un diezmo en una población. Sí, bueno, la selección para esta actividad fue bien importante y en fusión popular, militar y policial nosotros tenemos profesionales que son del área de atención de emergencias, de desastres. Nosotros contamos aquí en el área de Puerto Cabello con la particularidad que tenemos cercanía con las plantas de Pequibén, con las refinerías de PDVSA. Entonces ahí tenemos un grupo nutrido de profesionales que están bien capacitados para la atención de este tipo de emergencias y son las personas que nosotros consideramos para que nos impartieran instrucción conjuntamente con cuerpo de bomberos y médicos especialistas en el área de atención de un paciente que ha sufrido algún ataque o alguna afección por la amenaza de un agente químico, nuclear o biológico. Además, mi comandante, también hemos visto la presentación de trabajos de investigación de cada uno de los nosocomios que pertenecen a la red de salud militar, o sea, haciendo investigación en esta área. ¿Qué le puede comentar también pues, a nuestro pueblo venezolano que ha sido lo más importante que hemos extraído de esta nueva generación, la generación de relevo que se está capacitando en esta área? Así es, bueno, siguiendo los lineamientos de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, él ha impulsado pues,
integración de todos los centros de salud de la red sanitaria militar, y en la parte de adiestramiento hemos desarrollado este tipo de actividades de congreso donde se reúne todo el talento de los hospitales y de los centros de salud de la red sanitaria para exponer sus avances y entre todos nutrirnos pues, y complementarnos unos a otros para optimizar nuestro desempeño. Así es, y nosotros contentos, protocolizar, además entrenar, capacitar. Es parte de esta gran comisión y por eso este programa tan especial. Formación académica desde acá, Puerto Cabello, Hospital Naval Dr. Francisco Isnardi. Me encuentro con una de nuestras doctoras, pilar fundamental en esta área de las ciencias de la salud y sobre todo porque no solamente tributamos al pregrado, sino también a los posgrados. Mi doctora querida, internista, especialista en terapia intensiva y ahora la Comisión de la Educación. Sí, bueno, buenos días, gracias por estar aquí en este espacio tan bonito. En el hospital, efectivamente, Francisco Isnardi de Puerto Cabello, bueno, siguiendo los lineamientos de DIGESalud, nuestro comandante director, Rubén Ramírez Bernal, bueno, nos asignó esta gran compromiso de tener no solamente pregrados en el hospital, sino también posgrados. Hicimos convenio con la Universidad Ciencias de la Salud e invito a todo el personal militar, médico militar, a los familiares que pueden hacer tanto pregrado como posgrado. Por estos momentos comenzamos con medicina interna, que ya lo comenzamos desde enero de este año, y para el 15 de diciembre tenemos anestesia, cirugía y traumatología. Aún tenemos plazas disponibles para los militares y no militares. Y en la parte de pregrado, mi doctora, que también estamos trabajando en eso. Sí, bueno, en pregrado tenemos odontología, farmacia, radiología y fisioterapia. Y estamos entonces también certificando al personal de enfermería, que ya trabaja con nosotros por muchos años, pero como enfermeras auxiliares, y en esta oportunidad se van a certificar como TCU en 3 años y como licenciadas ya en 4 años. Quédate con nosotros, que en minutos oiremos a cada uno de esos ponentes, pues parte, porque si no tendremos que hacer muchos programas para que Venezuela sepa que cuenta con el mejor sistema de salud del mundo. Y estamos en la base naval de Puerto Cabello, específicamente con el Hospital Naval Dr. Francisco Isnardi, hablando de riesgos NBQ, un programa especial donde tocamos temas de biodefensa, bioterrorismo, defensas químicas y nucleares. Yo contentísima de tener un invitado especial, que es el teniente coronel José Eduardo Laya, compañero de 1000 batallas, compañero de asimilación y por supuesto orgullosísima porque es nuestro físico médico. ¿Existe, mi querido doctor, amenazas, riesgos en materia nuclear en el mundo? Realmente sí, porque hay mucho material nuclear que no está contabilizado, que desde hace mucho tiempo pertenecía tanto a hospitales como a industrias que quedó como fuentes huérfanas, es decir, que no sabemos ni siquiera dónde están y pudiesen estar, digamos, siendo un riesgo latente para la población, porque al desconocer que esto puede causar daños o efectos secundarios, pudiesen estar siendo manipulados por personas que no tienen el conocimiento ni las herramientas adecuadas para llevar a cabo ese tipo de procedimientos a nivel mundial. También existe otro riesgo que es realmente lo que hablamos muchas veces, que son los falsos positivos. En algunos casos se origina una alarma, esa alarma no está fundamentada porque realmente no existe el material radioactivo, pero genera pánico en la población o puede generar inclusive el cierre de poblaciones o áreas
afectando la economía de la región, afectando la circulación, el tránsito o el libre tránsito, y esto también genera problemas a nivel social porque cuando alguien está trasladando mercancías o materiales, si se ve frustrado el tránsito, entonces va a incidir en lo que es la parte económica y en la llegada a tiempo de esos materiales. Hemos tenido eventos inclusive en Venezuela de este tipo, de falsos positivos, pero se han manejado porque tenemos el apoyo de digamos, la organización adecuada. Tenemos los bomberos que tienen un entrenamiento adecuado, tenemos protección civil que lleva a cabo toda la coordinación y tienen las herramientas y el conocimiento para actuar frente a este tipo de eventos, y los órganos de apoyo, como podrían ser los laboratorios secundarios, el laboratorio que tenemos en el IBIC, que cuenta con los detectores adecuados, y dentro de la Fuerza Armada tenemos también un entrenamiento básico para acudir a ese tipo de respuestas. Si nosotros estamos por la calle, por una playita, aquí tenemos un fondo espectacular y encontramos algo que nos llame la atención, algún equipamiento que usted dice, esto no es normal. ¿Cómo debe proceder la población para saber si está enfrente de un elemento nuclear que, por supuesto, pueda poner incluso en riesgo la salud, no solamente suya, sino del entorno y de la comunidad? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos siempre mantenernos lo más alejado posible de una fuente o algún material que pudiésemos catalogar como nuclear o radiológico. ¿Por qué? Porque la distancia entre esa fuente y nosotros va a garantizar la barrera principal de protección. El otro punto es evitar permanecer un tiempo prolongado cerca de esa fuente, estando expuestos nosotros a ella. Y por último es crear barreras en torno a ese material para garantizar que la radiación no llegue a nosotros. Esos son los 3 puntos básicos, que serían distancia, tiempo y blindaje. Una de las cosas importantes es que notificar, o sea, alejarnos del lugar y notificar a los expertos para que ellos sean los que evalúen el material que se sospecha puede ser material radioactivo. Porque sin los elementos adecuados y sin las etiquetas que indican el tipo de material, la actividad que tenía y la peligrosidad, si están borrados por efectos del tiempo, es necesario tener los detectores que sean adecuados para ese tipo de materiales, porque tenemos emisores de distintos tipos. Tenemos emisores alfa, tenemos emisores beta y emisores gamma. Cada uno tiene una peligrosidad diferente y tiene una forma de abordarlos que es característica de esa emisión de radiación a la cual nos estamos enfrentando. En caso, mi querido doctor, de tener contacto directo, ¿cómo se haría para nosotros hacer un proceso de descontaminación? ¿Cuál sería el órgano principal del Estado en la parte de seguridad que yo debería llamar para poder hacer el proceso de una manera adecuada? Sí. Bueno, el proceso inmediato debe ser el lavado con abundante agua y jabón, pero esa agua y jabón, ese digamos, residuo, no debe caer en los niveles freáticos, es decir, no debe ser almacenado en un recipiente, ya sea un balde, un tambor, para garantizar que si estaba contaminado, o si había contaminación, no vaya a causar una contaminación mayor de lo que pudiesen ser, digamos, fuentes acuíferas o áreas de terreno donde pudiese llegar otra persona a estar allí cerca. Eso en primer lugar. Luego, notificar a los entes, ya sea protección civil o bomberos, para que identifiquen si existe realmente ese riesgo de contaminación radioactiva, apoyado, por supuesto, en los órganos que tengan los equipos adecuados. Como les dije, es importante verificar qué tipo de fuente radioactiva es, y generalmente esas fuentes radioactivas están selladas, tienen doble o triple coraza de acero inoxidable para evitar que el material se disperse. Entonces son fuentes cerradas. Claro, en este caso
si hablamos de fuentes que llevan mucho tiempo expuestas a la intemperie, pudiese ser que esas corazas, ese blindaje pudiese estar deteriorado y es necesario hacer un frotis para verificar si hay trasvasación de ese material fuera de su contenedor. Ese procedimiento implica tomar un hisopo, frotarlo contra la superficie o contra las superficies de la fuente. Eso lo debe hacer un experto, por supuesto, y luego medir cuánto hay de radiación. Si la radiación permanece en ese hisopo en niveles ambientes, obviamente no ha habido ruptura o pérdida de la integridad del contenedor y es seguro manipular ese contenedor. En caso de que haya una pérdida, vamos a tener que actuar de otra forma, es decir, lograr mantener la hermeticidad mediante el uso de otros implementos, es decir, un contenedor secundario para guardar esa fuente en ese contenedor. O sea que nosotros, mi querido doctor, sí estamos preparados en el país en caso de cualquier tipo de estas amenazas. Sí tenemos preparación y sí tenemos capacidad de respuesta, tenemos, digamos, el músculo intelectual y los implementos para llevar a cabo este tipo de, afrontar este tipo de eventos. Porque una de las amenazas pudiese ser el que haya una fuente, como les dije, una fuente huérfana, pero también estamos preparados frente a la posibilidad de que exista un ataque de tipo terrorismo nuclear. Es decir, que se utilice una fuente radioactiva para generar el terror en la población. Entonces, tenemos la preparación, tanto teórica como práctica, para afrontarlo. Bueno, mi querida Venezuela, importante que nosotros contamos con nuestros desarrolladores, nuestros físicos médicos, por supuesto que nos blindan también en nuestros sistemas de salud. Y yo tengo por acá el teléfono al lado porque estas redes sociales están muy activas y me preguntan justo eso, doctor, ¿cuán es seguro una fuente a través de una tomografía, una resonancia, pueden generar daño en el ser humano en la actualidad? Bueno, las dosis que se manejan a nivel médico son dosis seguras y están restringidas, o sea, tenemos niveles de referencia para garantizar que esas dosis sean adecuadas para el paciente y siempre se sopesa lo que es el riesgo-beneficio. Las tomografías aplicadas en forma, digamos, programada, son totalmente seguras para el paciente porque el riesgo es mínimo frente al beneficio que le va a representar a ese paciente, igual que las rayos X. Cuando hablamos de, por ejemplo, radioterapia, medicina nuclear, igual se mantiene un nivel de seguridad y se aplica, si se aplica en la forma apropiada, no va a haber efectos secundarios que superen el riesgo al cual está sometido ese paciente. Y bueno, en resonancia magnética, realmente, para aclararle a la población, no existe ningún riesgo por radiaciones ionizantes porque él funciona con un imán que genera una, digamos, inestabilidad de los protones para luego generar radiofrecuencia que es captada por una antena y se transforma en una imagen. Es decir, que en ningún momento estamos expuestos a radiaciones ionizantes cuando estamos sometidos a una resonancia magnética. Bueno, excelente, excelente. Nosotros contentos porque cada día vamos avanzando más en todo lo que son los riesgos biológicos, nucleares y químicos. Y usted quédese allí porque este programa promete. Desde esta vista tan espectacular de nuestro mar precioso acá en el estado Carabobo, sigue con nosotros que en breve volvemos. Y me encuentro con el doctor Freddy Pulgar, que es uno de nuestros intensivistas aquí en el Hospital Naval Francisco Isnardi. Mi querido doctor, hablar de todo lo que son amenazas biológicas, bioterrorismo, biodefensa y por supuesto venir saliendo de una pandemia, pues el COVID nos arropó a nivel mundial y pues sabemos hasta dónde un virus puede penetrar y puede dañar. ¿Qué nos puede decir al pueblo de Venezuela
¿qué es el bioterrorismo y qué significan los virus en esta terminología tan importante? Anteriormente, cuando nosotros estudiamos medicina, los virus para nosotros era común, por decir alguna gripe, un malestar general, una diarrea. Pero a medida que ha pasado el tiempo, la sociedad se está adaptando a virus mortales que tienen órganos blancos, tanto respiratorios como la parte inmunológica. Y esos mismos virus los están utilizando muchas personas o muchos, como decir, gobiernos que quieren atentar contra naciones, ¿okay? Y se puede utilizar como armas letales, ¿okay? Pero también tenemos bioseguridad diaria en los hospitales, por lo menos una hepatitis B, una hepatitis C, el HIV. Esos virus generalmente nos pueden llevar a un riesgo interno por manipulación de secreciones o cualquier otro instrumento que uno está dentro del mismo hospital. Ahora, desde el punto de vista militar, los virus se pueden utilizar como armas biológicas efectivas porque tienen una alta probabilidad de mortalidad y efectividad. El ejemplo más importante que tuvimos fue la época de la epidemia del ébola. El ébola nos trajo a nosotros un desarrollo importante, especialmente en las áreas críticas, en terapia intensiva y en bioseguridad. Que haya sido o no una guerra biológica, el tiempo dirá. Pero existen otros tipos de virus, ahorita por el efecto país que tenemos, ¿okay? Tenemos países que nos están amenazando. Y entre ellos hay tenemos algo global, que es el ébola. El ébola nos lo han tirado a nosotros como un virus muy fuerte, muy letal. Pero si se sabe manejar y si tenemos las medidas preventivas y creamos personal con laboratorios y medios de seguridad, podemos afrontarlo en una forma adecuada y efectiva. Ahorita no tiene tratamiento el ébola, pero se está trabajando con especialmente medicamentos monoclonales y vacunas especiales que están saliendo. Pero lo más importante es la prevención que podemos tener en nuestros hospitales y en nuestra comunidad. No hay que tenerle miedo al ébola si llega a llegar a nuestro país. Nosotros tenemos personal preparado para poder enfrentar y aislar el virus y a nuestro personal. Yo creo, mi doctor, que lo más importante en este caso es la epidemiología. Ese gran vigilante que nosotros tenemos en todos nuestros centros de salud y que una vez que se presente un caso de cualquier tipo de virus, nosotros saber que debemos o tenemos el deber de poder notificar la presencia de un virus atípico y poder ejecutar todas las medidas preventivas, curativas y de hospitalización. Aparte de estos virus, por ejemplo, como el ébola, ¿qué otros patógenos o qué otras patologías producen o se utilizan hoy en día en la parte del bioterrorismo? El bioterrorismo, por lo menos tenemos el antrax. El antrax es un germen muy agresivo, fácil de difundir. Es más, puede difundirse hasta por cartas, ¿okay? Por cartas, por papeles, por vaporización prácticamente, y es una de las armas biológicas más importantes que tenemos, ¿okay? El sarampión es otro. El sarampión en ciudades que el sarampión ha hecho desastres, especialmente en la parte de África, ¿okay? Y hay dos países que mantienen todavía el virus de la rubiola guardados en secreto, que es Rusia y Estados Unidos, en laboratorios específicos. Pero yo creo que ahorita, con lo que tenemos de la globalización fácil, de un virus fácil, parece mentira, y de poca proliferación y fácil de difundir, es el ébola. Parece mentira, mi coronel, pero yo creo que desde el punto de vista militar no debemos descartarlo. Que no se difunde rápidamente como el coronavirus, en este caso, pero el ébola podría ser una alternativa para muchos países para podernos agredir. O sea, es que nosotros tenemos que estar atentos. Sí. La cadena epidemiológica, como usted me dice, es importante. Generalmente uno ve los pacientes o nuestros infantes de marina o soldados que están en áreas críticas, y de ahí vemos nosotros los factores de riesgo que podemos tener, que es la cadena epidemiológica como tal, ¿okay? Y podemos abordarlos en una forma efectiva y lo podemos aislar.
Por eso es importante la creación del laboratorio clase 3 y clase 4 para poder diagnosticar y aislar rápidamente este tipo de virus. Venezuela siempre ha sido efectiva en las pandemias, por lo menos las pandemias del cólera. Nosotros en otros países han tenido cólera, por lo menos desde el caso de Colombia, Haití, Jamaica, y Venezuela nunca hemos tenido cólera como antes. En el 90 hubo una crisis importante que iba a llegar cólera y Venezuela desde el punto de vista epidemiológico lo hizo muy bien. El caso del dengue, nosotros hemos enfrentado en una forma efectiva el dengue, no hemos tenido unas grandes mortalidades como los países que están en Centroamérica, que han tenido una mortalidad igualmente en el Caribe. O sea, Venezuela tiene un esquema desde el punto de vista epidemiológico efectivo y personal para poder abordar cualquier epidemia. Así es, y nosotros haciendo el trabajo, perfecta fusión entre nuestros hospitales militares, hospitales civiles, Ministerio del Poder Popular para la Salud y, por supuesto, Ministerio de Ciencia y Tecnología, nuestro IBIC, que es capaz de secuenciar cualquier tipo de virus. Si usted tiene una muestra que sea atípica o le cause alguna ese interrogante, usted puede acudir al IBIC, donde allí nos abren las puertas para hacer investigación. Los virus existen, pueden ser manipulados, existe el bioterrorismo, existe la biodefensa, pero existe todo un pueblo que tiene esperanza, que no es una amenaza y que está preparado para el pueblo venezolano, para defender esta patria. Seguimos en este programa tan importante hablando de riesgos NBQ. Quédate con nosotros. Continuando con este programa especial en el riesgo y amenazas de NBQ, me encuentro con mi coronel Expósito, quien pues plasma todo lo que es el problema de los riesgos químicos. Mi coronel, al pueblo venezolano, ¿cuál es la diferencia entre riesgo, amenaza y Venezuela puede estar ante una amenaza química? Sí, por supuesto que sí, porque primero que somos un país productor de petróleo, número uno, donde esos procesos petroquímicos y toda la diversidad de negocios en la empresa petrolera y las empresas químicas, por supuesto que nos hace un país productor de muchas sustancias químicas y también un país importador. Hoy estamos en Carabobo en este congreso, quinto congreso sobre medicina militar, especialmente en lo que es el riesgo QR, y estamos hoy en el principal puerto del país por donde entra el mayor porcentaje de mercancías peligrosas de importación. ¿Y estas sustancias químicas para dónde van? Finalmente van a un almacenamiento, van a un centro de distribución, pero en la cadena de vida de la sustancia química va a llegar a un hogar venezolano. Y en ese hogar venezolano hay niños, hay personas que no manejan, vamos entonces a los términos, ¿no? Lo que es la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, ¿no? Entonces vemos a esa familia que su vulnerabilidad va a depender de su conocimiento, de su cultura, de lo que sepa con respecto a esos peligros o riesgos que hay en la sustancia. Y hoy día los envases y los recipientes tienen su etiquetado, su señalización de que hay un peligro en esa sustancia química. Y es importante que el venezolano, el ciudadano común, maneje y conozca toda esa información que definitivamente te va a ayudar a hacerte menos vulnerable ante un peligro que es la condición intrínseca de la sustancia química, que nunca va a dejar de ser. Porque, si por ejemplo, vamos a hablar de los eventos que más generan incidencia en Venezuela, vamos a hablar de la fuga de gas doméstico, el gas licuado de petróleo, que es el gas que comúnmente conocemos en Venezuela, donde toda la semana los organismos de respuesta de emergencia como los bomberos atienden una gran cantidad de emergencias por fuga, incendio o en el peor de los casos que son las explosiones. El gas siempre va a tener su propiedad intrínseca de ser inflamable, pero va a depender de la persona, el manejo, en este caso, el manejo seguro, que lo va a hacer menos vulnerable ante un peligro que siempre va a estar allí.
Entonces, definitivamente el ciudadano es muy responsable en esto, en el manejo de las sustancias químicas peligrosas. También hay que resaltar una gran cantidad de sustancias químicas que hoy día han sido clasificadas por organismos internacionales como las sustancias que más generan impacto en todo el mundo. Podemos hablar de algunas de ellas que están en Venezuela. Por ejemplo, el gas cloro. El gas cloro, que es un elemento químico muy oxidante, es altamente tóxico, tiene una historia de arma química, 1914, cuando se utiliza por primera vez como arma química, generando más de 10.000 bajas en los combates. Hoy día nosotros tenemos gas cloro en cualquier ciudad por los procesos de trabajo donde hay potabilización del agua. Requiere de grandes proporciones, no de hipoclorito de sodio, que es lo que se compra en la bodega, en el automercado, que no es más que una combinación de soda cáustica con gas cloro. No, ese no es el gas cloro que yo me refiero. Yo me refiero a un gas, a un elemento químico de la tabla periódica que tiene una gran propiedad de ser altamente tóxico y que es muy manejado en Venezuela. Voy a hablar del estado Carabobo. En promedio, vamos a hablar de 3 plantas potabilizadoras de gran volumen. En promedio manejan 300, 400 cilindros mensual. Es decir, tenemos un gran volumen de manejo de gas cloro, y si hay un mal procedimiento en esos procesos de trabajo, no se toman las medidas preventivas, ¿okay?, ante un peligro que siempre va a estar allí, es donde puede ocurrir un impacto. Entra la palabra riesgo, ¿no?, como la probabilidad de que ocurra. Entonces, en esa probabilidad de que ocurra, donde se intercambian, ¿no?, lo que es la vulnerabilidad y la amenaza, el ser humano juega un papel muy importante, ¿no?, en lo que es la prevención. Entonces, hablando de estas sustancias químicas, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y con las agencias que organizan planes de respuesta a emergencias con materiales peligrosos, han clasificado el gas cloro como un gas de preocupación, de gran peligrosidad si se fuga. De hecho, en las guías de respuesta para incidentes con materiales peligrosos, tiene tablas de evacuación especiales para gas cloro. Y lo mismo pasa con amoníaco anhidro, que es un compuesto inorgánico que es muy utilizado en Venezuela. ¿Pero en dónde? ¿Dónde lo utilizan? Bueno, si usted va a una planta de procesamiento de aves, lo que se conoce como mataderos de pollo, todos sus sistemas de refrigeración utilizan amoníaco anhidro por su propiedad termodinámica, ¿no? Genera ese enfriamiento. Las empresas que fabrican hielo también en sus grandes cavas van a utilizar amoníaco anhidro. Entonces, sí tenemos una incidencia importante histórica en los equipos de materiales peligrosos, que en este caso están en los cuerpos de bomberos. Hay una incidencia importante con respecto a fugas de gas cloro y también a fugas de amoníaco anhidro, como dos gases que son muy corrosivos, son irritantes y son altamente tóxicos. Aparte de otros gases también que también podemos mencionar el sulfuro de hidrógeno, que también es un gas peligroso, fluoruro de hidrógeno, por lo menos en las refinerías utilizan fluoruro de hidrógeno, forma parte de sus procesos de trabajo, de sus procesos productivos, y el peligro va a estar allí. Pero va a tocar de parte de toda la estructura organizacional de estos equipos de trabajo, de las empresas, de los equipos que hacen la prevención del riesgo y de los que les toca atender la emergencia, establecer buenos esquemas para manejarlo de la mejor manera y sobre todo para responder en caso de un evento no deseado. En la actividad de hoy, bien interesante haber estado compartiendo con ustedes, hablamos un poco de lo que es los protocolos que hay internacionales para responder. Históricamente nacieron para responder a incidentes con materiales peligrosos, pero dada la dinámica y los cambios en el mundo, las diferentes situaciones políticas que han sucedido en otros países donde se han utilizado estas sustancias para hacer daño, para generar caos y guerra y terrorismo. Entonces, estas normas han tenido que incorporar esquemas para manejar incidentes con armas de destrucción masiva, donde pueden participar agentes químicos o sustancias químicas, como pueden ser elementos radiológicos y, como usted acaba de dar una excelente ponencia, que en este caso son los elementos biológicos. De ahí nace esas siglas que han ido evolucionando, ¿no? QBR, QBRN, y donde hoy hay afortunadamente
buenas estructuras y planes y programas que deben ser aplicados y que deben ser tomados en cuenta por la ciudadanía o los órganos que tienen esta competencia de manejar esos posibles escenarios para que se pueda primero prevenir. Siempre hay que tratar de prevenir de que no se genere ese impacto, porque ese impacto puede ser complejo, inclusive puede generar un nivel de desastre. Y en segundo lugar, si ocurre el evento, se puede dar una respuesta adecuada ante estos escenarios. Además, no estar exento de las señalécticas, importante para el pueblo venezolano. A veces usted ve un camión y quizás tiene un rombo y usted no hace caso omiso. Y vemos estos accidentes que ocurren en nuestro tránsito común y quizás ahí hay un gas de importancia. Dejarle palabras más, palabras menos a nuestro pueblo que siempre está atento. ¿Qué hacer en el caso de que haya un derramamiento de algún líquido que no sabemos en teoría qué es, o quizás a través de la señaléctica sí podemos saber qué es? ¿Qué hacer el pueblo venezolano ante un gas? Esa pregunta es bien interesante, porque días atrás hubo un gran incidente en México, donde en un distribuidor volcó un autotanque de gas licuado de petróleo. Seguimos con el famoso gas de cocina. Fíjense que se está generando la fuga. En este contenedor el tanque viaja en dos fases, en fase líquida y fase gaseosa. Cuando hay fase líquida, el volumen de la fuga es muy dramático, ¿no? Y rápidamente se vaporiza, más de 230 veces un litro de gas licuado de petróleo, ¿ok? Y observábamos cómo la gente seguía pasando con los vehículos, no tomaban previsiones, y la gente conoce que es un autotanque de gas licuado de petróleo. Entonces eso es interesante que la gente tome las precauciones, porque nosotros en Venezuela, por nuestra ley sobre sustancias, material y desecho peligroso y la norma Covenin 3060, que es la que habla de rotulados de vehículos que transportan mercancía peligrosa, todo vehículo que transporte material o sustancia o desecho peligroso tiene que ir con su adecuado rotulado, sus carteles y sus números de identificación de cada sustancia. Es decir, que el vehículo debe transitar de esa manera, y las personas que puedan ver algún tipo de anormalidad, algún tipo de novedad, deben rápidamente tomar la medida preventiva, inclusive notificar a la autoridad. A veces vemos estos vehículos que van en exceso de velocidad, pasan por un lado y la gente no hace nada. Fíjense que con este evento de México, lamentablemente, bueno, ya van 20 fallecidos hasta hace unos reportes atrás, y es eso, ¿no? La persona subestima el peligro, ve una nube de gas, ves que hay algo que no es normal, pero la gente sigue adelante. Entonces, ese llamado a la conciencia, a la prevención y a la cultura de que hay que estar en la calle alerta ante cualquier eventualidad que no es normal, porque definitivamente lo que se está observando no es nada normal, para que no ocurran esos daños que observamos en México. Así es, y también muy importante, la curiosidad mató al gato, eso lo dicen hasta nuestros abuelitos. Mi querido pueblo venezolano, a veces el morbo te hace acercarte a un lugar donde hay un incidente y te expones el doble, el triple. Nuestros cuerpos de seguridad en la actualidad están formalizados y capacitados para poder atenderlo, pero si tú interrumpes el trabajo de ese cuerpo de seguridad, pones en jaque tu vida. Un poco de conciencia, como decía nuestro querido coronel Expósito, para que nosotros podamos vivir en un ambiente seguro. Cuenten con la formación de sus mejores profesionales, que estamos aquí para dar una respuesta ante cualquier amenaza. Venezuela es una esperanza. Definitivamente Venezuela no es una amenaza. Usted realmente libere ese corazón de toxicidad, ábrase al mundo, viva en felicidad y evite la estupidez humana como lo es una guerra. Un consejo desde acá, desde Brújula Médica, donde buscamos el norte de tu salud, porque la salud de la patria venezolana no tiene precio.